Muy buenas señores, en este vídeo lo que voy a hacer es poneros en pantalla algunas de las imágenes del desarrollo del juego, de lo que viene siendo el Valorant desde el 2014 al 2021, que es un vídeo realizado por Valorant Curious, ¿vale? Lo que voy a hacer en este vídeo, aparte de estar viendo imágenes, es contando un poco batallitas y cosas que sé del juego de cuando estaba en etapa de desarrollo. Espero que os guste el vídeo, un beso muy grande y darle like, me gusta y todo eso si os mola el vídeo, por supuesto. Nos vemos y vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar a reaccionar a este development de Valorant desde 2014 a 2021 y os voy a contar algunos datos que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis. Aquí, bueno, nos van a mostrar en pantalla ahora el desarrollo de lo que viene siendo Reina. Ya sabéis que Reina no salió al principio del juego, salió después. Pero fijaos que ya tenía las mecánicas ya instauradas. Esto es su Q, su E. Bueno, lo que quería contaros un poco del desarrollo de este juego es que mucha gente, bueno, tiende a, por ejemplo, cuando se compara con el Counter-Strike, a decir, bueno, es que son juegos distintos, es que son juegos completamente diferentes y tal. Estoy de acuerdo en que son juegos distintos y diferentes y demás, pero también es verdad que no podemos obviar que Valorant, esto ya es el 2015, surge para competir con el Counter-Strike. Y esto es así desde el primer día. Mira la gallinita. Y de hecho es la gallina del Counter-Strike. Esto surge desde el primer día por cómo se desarrolla el juego. Es decir, se contrató a gente que había trabajado en Counter-Strike, se contrató a gente con NDAs, que son contratos de confidencialidad, del Counter-Strike Pros para ver cómo se sentía el juego. Y fijaos cómo ha ido mudando desde el 2017. Fijaos cómo ha ido mudando el juego, que aquí hasta tiene un aspecto como mucho más sobrio. Pero la idea siempre fue esa, fue generar un producto que fuera el Counter-Strike, pero con esta propuesta de valor. Creo que en su día hicieron lo mismo con el Dota, ¿no? En esto no puedo asegurarlo porque no juego mucho a League of Legends, pero eso me han dicho que intentaron hacer algo así. Hicieron lo mismo, pero con un poco de propuesta de valor. Pues aquí se ve desde el propio modo de juego hasta las armas. La Phantom equivaldría a la M4, la Ghost a la USP, es decir, todas sus armas tienen un equivalente y una mecánica principal heredada del Counter-Strike, que es al que han desarrollado para este producto y se ve a lo lejos. Insisto, ya no es una cuestión de conocer la información que os digo, de conocer que han contratado pros para hacerlo, que han competido el Counter-Strike, de gente que ha desarrollado niveles en el Counter-Strike, de gente de ver cómo se siente todo el registro de las balas, de escuchar a comunidades evidentemente también de otros juegos, ¿no? Pero que el principal siempre fue el Counter-Strike. Y eso me parece bastante curioso, sobre todo cuando veo a la gente diciendo, joder, pero es que no son juegos muy distintos, no tienen nada que ver. A ver, algo que ver sí que tienen y yo me alegro de que tengan que ver. También me parecen que ofrecen cosas distintas a día de hoy y me alegro mucho. Yo disfruto los dos juegos, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta. Esto ya sería en el 2020. Esto fue el famoso vídeo de presentación cuando lo enseñaron, que dijeron la famosa frase de Precise Gameplay y todo esto. Fijaos cómo han cambiado hasta los iconos de los jugadores. Por cierto, Sage, cuando entró en el juego, que yo probé la alfa, no la beta es la que probó todo el mundo, la alfa eran solo gente amiga de Riot y demás. Y es verdad que el juego era así, era como más plano, con menos detalles. Y Sage estaba rotísima, os lo aseguro. Lo de Sage no tenía ningún sentido. La cura curaba muchísimo más, el slow duraba muchísimo, o sea, duraba más y ocupaba más y ralentizaba más, el muro tenía más vida, era todo infernal. Y bueno, más de lo mismo. Todos los personajes en general yo creo que estaban, pues eran distintos, han sufrido bastantes cambios desde entonces. Es curioso porque, por ejemplo, con esto lo que me pasa, el Recon en Smoke, la micro esta ya existía desde la beta. Fijaos cómo las caras, hay algunas que me convencen más y otras que menos. Por ejemplo, fijaos, las de Brimstone Jet me molan, la de Omen bueno, Omen igual no, pero por ejemplo ya la de Phoenix no me gusta nada, cómo queda la cara. No sé si eso para vosotros es que lo han mejorado o lo han empeorado. Yo entiendo que lo han mejorado, ¿no? Al final, a nivel de diseño de las caras de los agentes. Lo demás se siente bastante igual, ¿no? Desde el 2020. Es verdad que al principio del juego igual había menos tagging. Es decir, ahora el tagging... No, de hecho hay más tagging. Más tagging. No, ahora a día de hoy hay menos tagging, correcto. Hay menos tagging. Es decir, antes, fijaos el slow, todo lo que ocupaba, antes, cuando te disparaban en el pie, el personaje se quedaba más clavado en el suelo. Ahora se clava un poquito menos. Eso lo redujeron. Y luego la dispersión de balas también ha aumentado. Antes las balas eran más precisas, corriendo y de todo. Hicieron 2 parches donde lo arreglaron, o sea que
Por eso bastante bien. Lo que me parece también curioso de este vídeo es que si os fijáis, muchos personajes del 2018, 19 y 20 ya estaban concebidos. Es decir, Killjoy ya estaba concebida, Reina estaba concebida, que son personajes que salen mucho después. Y es que posiblemente esta es la idea. La idea es que al día de hoy, a lo mejor las oficinas de Riot están haciendo un agente que, yo qué sé, será... Se jugará dentro de un año, ¿no? O algo por el estilo, o se desempezará a desarrollar. Pero aquí ya empieza a ser el juego que todos yo creo que conocemos, ¿no? Lo único que veo así que cambia pues son las habilidades e igual las caras de los agentes, ¿no? Tampoco mucho más. Bueno, el Breach este era otro Breach. Esto es Split, cuando salió Split, que fijaos qué distinto era, un mapa hiper cerrado. Esto era un cuello de botella que era durísimo y dijeron, tenemos que abrirlo porque el mapa es súper defensivo. Me acuerdo que en Twitter yo tenía una discusión con un usuario porque me decía que no tenía datos ni tal para decir que el mapa era defensivo. Yo, a ver, joder, es un poco obvio, ¿no? Todas las entradas que tiene. Pero es que ahora lo han dejado algo... Bueno, lo dejaron algo mejor, ahora ha desaparecido y yo creo que le van a hacer un restyling porque aún no les convence. Por lo demás, lo percibo bastante parecido, ¿no? Es decir, la Marshall sigue igual de buena que antes, la gente veo que también se sale disparando y corriendo. Técnicamente antes debería haber más strip shooting, ¿sabes? También es verdad que veo más strip shooting ahora que antes. Y esto fue ya con el lanzamiento. En lo de que se vea más strip shooting que antes, yo creo que es porque mucha gente viene heredada de otros tactical shooters. Y como el otro tactical shooter no es tan abusivo, pues no lo hacían tanto y ahora como que se está empezando a dominar esa mecánica. Entiendo que hay gente a la que le gustará, ¿no? A mí personalmente no me gusta nada. Bueno, esto ha cambiado también. Fijaos cómo ha tirado todas las varas, las dagas lo ha matado y vuelve a tener las dagas. Está hiper roto. Pero bueno. Claro, imagínate un main jet de los top, de los tier 1, cogiendo a la jet de la alfa. No tendrían... O un main race, un Kevnit, cogiendo a Raze, la Raze de la alfa o de la beta. Bueno, más bien de la beta, porque la alfa no estaba. Que sería, pues imaginaos, tenía 2 granadas, las granadas se extendían más y hacían más daño. El fardo hacía más daño y la rumba también. No tenía ningún sentido. A ver, en definitiva, yo donde creo que más ha cambiado el juego, evidentemente es aquí, pero aquí ha cambiado porque es una etapa de desarrollo. Más que nada, de hecho fijaos que las armas parecen prácticamente hasta reales. La Guardian tenía una mira como si fuera un arma de la Segunda Guerra Mundial. Pero por lo demás, el juego... Fijaos cómo sale sangre, también otra cosa que han quitado porque no les convence. Pero el juego, realmente la base se ve ahí. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta vuelta por el pasado. Me gustaría conocer vuestras opiniones al respecto de si creéis que en el futuro va a cambiar mucho más el Valorant o no. Y qué es lo que creéis que lo va a hacer sentirse como muy distinto. Si los cambios generales, por ejemplo el Counter ha pasado, que ha habido cambios generales que alteran mucho el juego, si la creación de mapas, si la incorporación de agentes que añaden nuevas habilidades, si la edición de skins, o a lo mejor la creación de armas, no lo sé. Os escucho, un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.